Hablemos de Salud, un programa de UNAM Chicago y Spanish Public Radio, porque ahora más que nunca es importante el tema de la salud. Comenzamos. Amigos, ¿qué tal? Un placer saludarlos nuevamente en este espacio de Hablemos de Salud. Soy Salvador España de Spanish Public Radio y el día de hoy nos acompaña el doctor David Esteves. Él es pediatra y vamos a hablar con él sobre un tema bien interesante, un tema muy actual, el tema de las vacunas en los niños. Doctor Esteves, bienvenido al programa. Gracias, muchas gracias. La verdad es que es un tema súper importante y súper interesante. Y como introducción, podemos decir que hace más o menos 60 años la mortalidad infantil era muy importante. No nada más en los países como el nuestro, como los latinoamericanos, sino también en todo el mundo. Y esta mortalidad se logró disminuir gracias a el descubrimiento y la implementación de las vacunas y de los esquemas de vacunación. Ahí entonces la importancia de las vacunas contra cualquier padecimiento, ¿no? Es una herramienta importantísima, no solamente para la pandemia que estamos viviendo, sino otras enfermedades que han azotado a la niñez durante el transcurso de los años, ¿no? Así es que es muy importante esto. Cuéntanos un poquito más acerca de su experiencia en el campo de la medicina con los niños, doctor. Sí, súper interesante, porque además, fíjate, nada más, como un detalle, todos sabemos quién es Frida Kahlo, ¿de acuerdo? Sí. Yo creo que no hay nadie en el mundo, no nada más de habla hispana, sino en el mundo en general, que no sepa quién es Frida Kahlo o por lo menos tenga por ahí un referente, dado que ha trascendido en forma universal. Frida Kahlo empezó su tragedia, inició su desgracia en la infancia y la inició con la polio precisamente. Todo el mundo le echó la culpa a Diego Rivera como causante de todas las desgracias de Frida Kahlo, pero la realidad es que ella empezó con la infancia. ¿Cómo hubiera sido la infancia de Frida Kahlo sin la polio? Y gracias a la vacuna, gracias al descubrimiento de la vacuna, la polio ha ido disminuyendo poco a poco en forma muy importante, sobre todo en todos los países desarrollados. Todavía ha quedado parte de esta en algunos países de África y por eso la importancia de todas las excursiones y todas las inversiones de Bill Gates y sus recorrido por África llevando agua potable y servicios y demás. Entonces, ahí es donde empieza uno a ver la importancia de las vacunas. Después, la erradicación de la viruela, que se erradicó de todo el mundo. Después, la erradicación de gran parte del mundo del sarampión. Pero después hubo unos brotes de sarampión, primero en Europa y luego en Estados Unidos, por gente que dejó de vacunar. El sarampión puede ser una enfermedad mortal, es una enfermedad que puede dejar ceguera, que puede dejar sordera, y se dejó de vacunar. Y se dejó de vacunar a los niños de gente que no quería vacunar, pero eso trae consigo que puedan contagiar a otros niños que no tienen nada que ver con los que no quieren vacunar. Si esta epidemia hubiera atacado principalmente a los niños, hoy estaríamos hablando de una tragedia mundial. Si en vez de 500,000 defunciones en Estados Unidos estuviéramos hablando de 500,000 defunciones de niños, sería una verdadera tragedia. Sin embargo, el coronavirus, que lo hemos ido conociendo en diferentes momentos, no sabemos en qué momento pueda ser más catastrófico en los niños una vez que ya se regula toda la actividad social, las escuelas y demás. Ahorita, afortunadamente, pues ha habido mucho de escuela presencial, pero en cualquier momento hemos estado volviendo otra vez fuera de nuestra casa, fuera de nuestros hogares para diferentes actividades, y esto puede ser que los niños padezcan con mayor importancia la enfermedad. La vacunación se empezó principalmente en los adultos mayores porque se supone que eran los más lábiles, los más susceptibles a tener la enfermedad y a fallecer por la enfermedad. Pero una vez que los adultos mayores se empiezan a proteger, resulta que la enfermedad empieza a atacar más a la gente de entre 40 y 50 años.
Por lo tanto, no sabemos si esto vaya disminuyendo. Primero a los de 40 a 50, cuando estos ya estén vacunados va a afectar a los de 30 y cuando estos ya estén vacunados va a estar afectando a los de 20. Como fue una vacuna que se tuvo que hacer en un año, se tuvo que inventar lo que nunca se había inventado, porque las vacunas, pues bueno, habían durado hasta décadas para lograr hacerlo. Algunas no se han logrado, como la vacuna contra el SIDA, contra el VIH, pero aquí había que hacerlo porque es una pandemia y una pandemia pues está azotando al mundo entero. Entonces lo que se hizo fue hacer lo que se llama una vacuna de emergencia. Por lo tanto, pues había que empezar con los más susceptibles a padecer la enfermedad y esto nos ha servido para probar su eficacia y probar qué tantas reacciones adversas hay o qué tantas secuelas puede haber por la vacuna. Una vez que se ha visto el éxito de la vacuna en este tipo de personas, pues ha ido bajando la edad para poder aplicarla en los diferentes grupos de edad. Y recientemente, hace una semana, se terminó la fase 3, y esto, fase 3 significa de prueba de la vacuna en niños. Ya podemos tener la seguridad de que se pueden vacunar niños hasta los 12 años. Y yo espero que muy pronto se pueda vacunar a niños menores. Niños de 12 a 18 años, la realidad, pues muchos de ellos tienen la estatura, el peso y las condiciones de cualquier adulto. Por eso se escogió esa etapa primero para empezar la vacunación en los niños. Pero seguramente no va a haber efectos secundarios, ningún efecto adverso, y entonces podrá decidir vacunar a niños de entre 6 y 12 años. Primero, ahorita ya estamos viendo que incluso las mujeres embarazadas se están vacunando y se pueden vacunar. En algunos lugares se está empezando a vacunar a partir de la semana 20 del embarazo, en otros lugares a partir de la semana 10 del embarazo, y se está haciendo porque se ha encontrado que existe seguridad en su aplicación, que los efectos adversos son muy pocos, son muy bajos. Cuando se habló de trombosis, se habló porque, bueno, se reportan por ahí algunos casos con algunos episodios de trombosis. Sin embargo, nunca se salieron de la estadística habitual y normal de lo que es una trombosis en ciertas etapas de la vida. Si yo hoy tengo una trombosis, pues no quiere decir que forzosamente fue por la aplicación de la vacuna, que por cierto a mí ya me cumplí un mes de que me la aplicaron y no tuve ninguna reacción adversa de este tipo. Déjenme decirles que además hay medicamentos que producen mayor problema que la vacuna. Por ejemplo, los anticonceptivos, que casi todas las mujeres han usado en algún momento de su vida, provocan mayor posibilidad de trombosis que la vacuna. Por lo tanto, la vacuna da mucha seguridad. Pero además, los niños son mucho menos propensos a este tipo de complicaciones. Es muy difícil que un niño tenga trombosis. Por lo tanto, la seguridad de la vacuna creo yo que es muy grande y creo yo que no va a haber mayores consecuencias. Y las otras reacciones, pues bueno, estamos acostumbrados, siempre cuando pones una vacuna, lo primero que te pregunta la mamá o el papá es, ¿le puedo dar algo? ¿Le puedo dar paracetamol? ¿Le puedo dar ibuprofeno para disminuir las reacciones? Sí, claro, sí se puede dar. Y las reacciones van a ser semejantes, algo de fiebre, algo de dolor de cabeza, a lo mejor sensación de cansancio y nada más. Y esto, pues seguramente nada más en las primeras 24 o 36 horas después de aplicar la vacuna. Si a mí me dicen, yo rezo todos los días para que se pueda aplicar la vacuna cuanto antes a los niños y evitar el riesgo de una enfermedad tan terrible como ha sido el COVID, que nos ha demostrado que nos puede causar daño severo y nos puede causar la muerte. Pero además nos puede causar secuelas, nos puede dejar consecuencias, nos puede dejar problemas de tipo neurológico. Y tener un niño con un problema neurológico es devastador porque es para toda la vida. Bueno, exactamente, doctor, pues son muchos los beneficios que pudiera traer el vacunar a los pequeños contra las posibles consecuencias o efectos secundarios que pudiera haber. Y sí, como usted lo menciona, estos casos de trombosis supuestamente causados por la vacuna, tal vez llamaron tanto la atención porque estábamos muy pendientes de los efectos Claro, secundarios de la vacuna, ¿no? Entonces, al darse esta noticia, pues obviamente la gente
se alarmó, ¿no? Diciendo, pues es un efecto secundario de esta vacuna que puede afectar a muchas más personas. Pero como usted lo dice, si se revisan los números de siempre, pues el porcentaje, digamos, caía incluso bajo el margen de otras cosas que pudieran causar la vacuna, ¿no? Eh, Ahora que lo menciona usted, la vacuna está para los niños, la vacuna Pfizer, si mal no recuerdo o no estoy mal informado, se dijo que era un 100% segura para los niños y un 100% de efectividad para los niños, ¿no? Sí, lo que pasa es que Pfizer fue el primero que hizo la fase 3 en los niños. En cambio, en el caso de Moderna, en el caso de Astra y en el caso de otras vacunas, se detuvieron y no empezaron a hacer esta fase. La fase 3 es la última fase en donde se prueba la eficacia y los riesgos de vacunación en los niños. Y se utilizan niños para esta fase. Y se encontró que no había ningún problema. No es, seguramente en cualquier momento nos van a decir que Moderna se puede aplicar a los niños y que Astra también se puede aplicar a los niños. Es cuestión de los tiempos nada más, porque Pfizer apenas la semana pasada fue que dijo ya se puede aplicar. Entonces seguramente en el transcurso de estas próximas semanas nos van a decir que las otras también se pueden aplicar a los niños. Bueno, pues ojalá que pronto se llegue a esa etapa para que se encuentren con más herramientas para combatir este virus el del COVID-19 que pues por los últimos meses pues nos ha tenido ahí de rodillas, ¿no? Ya está viéndose, se está dando una apertura más amplia de las ciudades, de los estados, y yo creo que esto nos obliga como padres, como papás, a considerar realmente vacunar a nuestros hijos para no exponerse, ¿no? O sea, más apertura de la economía, más exposición al virus y hasta lo que tengo yo entendido, entre más contagios haya, más probabilidades hay de que el virus mute en variantes que pueden ser o que pudieran ser más complicadas para combatir, ¿no? Claro, como pasó en la India hace apenas 1 o 2 semanas, en la que hubo una variación del virus y nada más hay que ver la catástrofe que condicionó, ¿no? Aparte, el riesgo es de que los de la tercera edad que estamos ya saliendo a la calle porque ya estamos vacunados y suponemos que estamos cubiertos, resulta que somos también posibles portadores del virus. Entonces, al principio de la pandemia teníamos el temor de que los niños contagiaran a los adultos mayores. Ahora va a ser al revés. Los adultos mayores vamos a poder contagiar a los niños porque el hecho de que yo esté vacunado no quiere decir que no pueda ser portador del virus en un momento dado. Porque como estoy vacunado, no me da la enfermedad, pero sí puedo traer el virus, ¿no? Bueno, cuéntanos, abundemos un poquito más sobre este último punto que acaba de mencionar, doctor. ¿De qué nos protege la vacuna? ¿Qué es lo que hace la vacuna en nuestro cuerpo? Bueno, la vacuna lo que va a hacer es 100%, que eso sí va a ser 100%, va a evitar que nos dé de una forma tal que tengamos que ir al hospital o que podamos morir. Pero sí nos puede dar la enfermedad, nada más que nos puede dar con síntomas leves, como puede ser ahora sí lo que antes pensaba uno al principio que podía ser el coronavirus, por provocarnos una gripe. Eso sí nos lo va a poder seguir haciendo, aunque estemos vacunados. Pero además, lo más importante es que podemos adquirir el virus y ser asintomáticos porque nuestras defensas en el cuerpo fueron lo suficientemente altas provocadas por la vacuna. Lo que pasa es que la vacuna provoca una respuesta diferente en cada individuo. También puede proteger al 100% en cuanto a síntomas o me puede proteger 95% o 90%, etcétera. Entonces sí puedo tener algunos síntomas leves. Lo único que va a hacer es que no me voy a ir al hospital y no me voy a morir por este padecimiento. Pero sí puedo yo contagiarte a ti si tú no estás vacunado. Exacto, una buena observación, doctor. Y también esta semana me parece que yo vi un estudio que decía que a los niños que habían sido diagnosticados con COVID ya por un laboratorio, la mayoría no había experimentado o síntomas como fiebre, como tos, que son los síntomas más comunes en las personas mayores. Esto no sé si de pronto, si esta información pudiera alentar a los papás a no vacunar a sus hijos, porque pueden decir, bueno,
pues simplemente le va a dar algo, algún síntoma leve y no le va a pasar nada. Pero ¿esto podría dejarlos aún en riesgo? Sí, es jugar un poco a la ruleta rusa. ¿Por qué digo que es un poco jugar a la ruleta rusa? Porque sí, en efecto, la mayor parte de los niños pueden tener un cuadro de diarrea leve, un cuadro de vómito acompañado de esa misma diarrea o una gripa. Y entonces dice uno, bueno, ¿para qué lo vacuno si al final de cuentas los síntomas son leves? Pero los niños pueden desarrollar una cosa que se llama síndrome inflamatorio sistémico. Y eso significa síndrome inflamatorio sistémico, quiere decir que todo tu organismo por dentro se puede inflamar y esto incluye sistema nervioso central, o sea, cerebro, incluye corazón, incluye riñones y por lo tanto se pueden dañar estos tres y presentar un cuadro grave. Un cuadro grave que va a requerir hospitalización, que puede llevar a la muerte, pero que puede dejar secuelas, tanto en el corazón como en el cerebro. Entonces, si yo tengo un hijo, no me voy a arriesgarlo a que pueda tener esa posibilidad. Que pueda ser, no sé, no hay cifras muy claras del porcentaje de niños que lo han tenido, pero simplemente con la posibilidad de que mi hijo pueda tener esa complicación, yo prefiero vacunarlo, sabiendo que la vacuna lo más que le va a dar es fiebre, dolor de cabeza y un malestar de 24 horas. Creo que queda muy claro. Mira, por ejemplo, yo te voy a preguntar a ti y tú contéstame. Si hubiera una vacuna contra el cáncer, ¿te la pones? Definitivamente. Bueno, pues la vacuna de hepatitis B protege contra el cáncer de hígado. La vacuna contra el papiloma humano protege contra el cáncer cérvico-uterino de la mujer. Entonces, bueno, pues sí hay vacunas contra el cáncer. Pero en este caso, en el caso del COVID, te lo pongo así porque, bueno, para que tenga todavía más fuerza lo que ahorita estoy comentando. Si tú me dices, si a tu hijo le da COVID, puede tener daño neurológico, si le pongo la vacuna. Si tu hijo le da COVID y puede tener daño en el corazón, pues sí, también le pongo la vacuna, porque las posibilidades de que la vacuna tenga algún riesgo van a ser chiquititas comparado con el riesgo que pueda tener la enfermedad. Muy bien, y sí, como usted lo menciona, en el caso de los niños que les da, puede ser no tan severo los síntomas del COVID-19, pero también tenemos casos en los que ha habido muertes, y eso lo tuvimos Claro, semanas atrás. Tuvimos el caso de una chica de 15 años de un área suburbana de Chicago que fue diagnosticada con COVID y a los 2 días la niña falleció. fíjate nada más que esa es una tragedia. Entonces los papás decían que la niña no tenía ningún cuadro clínico y que no se explicaban cómo en menos de 48 horas la niña ya se había ido, ¿no? Es increíble porque eso es precisamente lo que tiene el COVID, ¿no? Cuánta gente aparentemente sana o que se sentía y se creía sana murió gracias a esta enfermedad, ¿no? Así es. Y bueno, ya casi para terminar el programa de hoy, doctor David Esteves, pediatra, que nos ha estado acompañando en el programa de hoy de Hablemos de Salud, el peligro que pudiera existir en que los niños regresen a la escuela, el peligro o el riesgo de contagio, ¿cómo lo ve usted? ¿Es moderado, mediano o grande? Híjole, esa pregunta la vamos a tener que contestar viviendo la experiencia. Lo primero que sí creo yo que es súper importante es que todo el personal docente esté vacunado, ¿no? Y esto incluye las nanas, las niñeras, ¿no? Las que cuidan en las guarderías a los bebés. Yo creo que todos tienen que estar vacunados, porque la posibilidad de que alguien de afuera venga y contagie a los niños, pues sí, es muy grande. De hecho, ya se han reportado casos en los que el maestro o la maestra fueron los culpables de algún brote dentro de las escuelas. Y en relación a los niños, pues bueno, se tendrán que tomar medidas muy específicas, muy especiales para evitar que haya una diseminación importante, ¿no? Porque si llega un niño enfermo, pues sí puede contagiar a sus compañeros, por supuesto. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor David Esteves. Y amigos, si tienen alguna pregunta, vamos a
a invitarlos a que nos hagan esta pregunta en los comentarios para que así el doctor Claro. en la próxima vez que esté con nosotros por acá, pues pueda darles una respuesta puntual a cada una de sus preguntas. Por el día de hoy, doctor, le agradezco muchísimo la participación y muchísimas gracias por esta explicación que nos ha dado sobre las vacunas y los niños y la importancia que tiene que los padres pues tomen esta decisión de vacunarlos para que de esa forma pues no exponerlos a un contagio que nadie necesita en estos momentos. Claro, no, al contrario, muchas gracias y ya saben que con muchísimo gusto, por supuesto, cualquier otro tema, cualquier otra cosa en las que les pueda ayudar, yo encantado. Muy bien. Amigos, muchísimas gracias por su atención el día de hoy. El doctor David Esteves estuvo con nosotros. Él es un médico familiar y en este caso nos habló acerca de su experiencia en el campo de la medicina con los niños y sobre todo con las vacunas. Hasta una próxima ocasión. Soy Salvador España de Spanish Public Radio. Las opiniones expresadas por nuestros invitados en este foro sobre medicina general, así como la de cualquier otra institución representada, no pretenden ofrecer consejos médicos. Cada individuo es diferente y solo un médico profesional puede ayudar en el asesoramiento sobre qué es mejor para cada caso en particular. Consulte a su médico de cabecera sobre preguntas específicas. Este foro ofrece información acerca de la salud y el bienestar exclusivamente con el propósito de educar.